Bueno, pues aquí nos encontramos de nuevo con Pablo Dávoli. Hace unas semanas estuvimos conversando con él acerca de su libro sobre la cuestión del Leviatán, de contra el Leviatán, poniendo en claro cuáles son los grandes enemigos que siempre ha tenido la hispanidad y también tocando la génesis de muchas de las ideas que a día de hoy atormentan al mundo, las ideas que manejan las élites, las ideas de los grandes organismos internacionales. Más o menos por las fechas en las que este último programa al que hago referencia se grabó y se publicó, precisamente Pablo Dávoli presentó la diplomatura de psicopolítica y transhumanismo y a raíz de esta serie de conferencias que se han dado y que creo que ya se han terminado, si no me equivoco, pues quisiera profundizar contigo, Pablo, precisamente en la última vertiente del título que tiene esta diplomatura, que es la cuestión del transhumanismo. Así que si quieres hablarnos un poco de esta diplomatura y luego ya, si quieres comenzar contándonos cuáles son en qué consiste el transhumanismo, que más o menos todos sabemos a qué nos referimos, pero siempre es importante comenzar definiéndonos. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias, Guillermo, por prestarme, o mejor dicho, por permitirme compartir contigo y con tu público este espacio, que ciertamente es un espacio no solo grato para estar y para discurrir y dialogar, sino que es un espacio de enorme valía por el aporte que haces. Así que muchísimas gracias por la invitación, por esta nueva invitación y esta nueva oportunidad. Respecto de la diplomatura, se realiza en el marco de la Universidad Abierta Interamericana de aquí de Argentina, pero es una universidad con proyección internacional. La modalidad es virtual, es una diplomatura de modalidad 100% virtual y los profesores que estamos a cargo de la misma somos concretamente dos argentinos, quien te habla, Lucas Carena, que es mi coequiper y gran amigo, con quien realizo La Brújula, el programa La Brújula. Dos profesores españoles que son muy conocidos, no solo en España, sino fuera de España también, Javier Nicolás y Felipe Botalla, y un profesor peruano, también un hombre de alta estatura intelectual, como Giofiani Peirano, que es el director del CEPLAN en el Perú, es decir, del Centro de Estudios de Planeamiento Estratégico, que está asociado, o que depende directamente, mejor dicho, y asesora a la presidencia del Perú. Bueno, él es ya desde hace un tiempo el presidente del CEPLAN. Entonces somos 5 profesores, concretamente es una diplomatura, como te decía, de modalidad virtual, o sea, el cursado es virtual, y va a comenzar el sábado 6 de mayo y va a culminar el sábado 28 de mayo. O sea, la cursada son los sábados, los días sábados, entre el 6 de mayo y el 28 de octubre, perdón, el 28 de octubre, si no sería muy breve. Son 6 meses, se cursa los días sábado de 11 a 13 horas, horario de Argentina. Tengo entendido que ustedes ahora están 5 horas más adelante. A veces son 4, según el momento del año. Me parece que ahora, por ejemplo, aquí son las 12:20. No sé en España qué hora es. Sí, aquí son las 5:20. Como hemos tenido Claro, un cambio de hora recientemente, hemos pasado de 4 a 5 horas de diferencia. claro. La diferencia puede variar según la etapa del año. Bueno, en este momento estamos en una etapa de 5 horas de diferencia. Sería horario de Argentina de 11 a 13 horas. Bueno, en España serán 5 horas más, lógicamente, o 4 si vuelve a cambiar el uso horario, mejor dicho, la hora allí. Y desde luego, bueno, y aquel que no pueda hacer la cursada en forma virtual, porque el día sábado en ese horario tiene otra actividad o tiene ese horario comprometido, desde luego son clases que quedan grabadas, con lo cual puede acceder a las mismas sin participar en forma directa, pero puede acceder a las mismas con posterioridad. Bueno, concretamente esa es la diplomatura y bueno, es digamos, un proyecto, digamos, una iniciativa que por lo menos en Argentina es novedosa, porque la cuestión de la psicopolítica, la del transhumanismo sí ha sido abordada, es abordada con alguna habitualidad cada vez más, pero no la de la psicopolítica, que sigue siendo, si bien es anterior al transhumanismo, sigue siendo en gran medida desconocida para el gran público. Eso en cuanto a la diplomatura, ¿no? Desde luego que si alguno está interesado en informarse al respecto, puede enviar un correo electrónico a UAI, que es la sigla de Universidad Abierta Interamericana, uai.extensionrosario@uai.edu.ar.
Así que bueno, ahí el que quiere inscribirse se puede inscribir a través de ese correo electrónico y el que quiere informarse más puede hacerlo también a través de esa dirección de correo electrónico. Y respecto del transhumanismo, me parece que como todo, ¿no? Y como bien decías vos, hay que arrancar con una definición que creo que es resumida, tampoco necesita ser más larga, pero que con lo resumida que es nos alcanza, porque básicamente es un movimiento intelectual, cultural, algunos dicen también político, porque ya ha tenido, mejor dicho, ya ha logrado expresiones político-partidarias. Hay un partido transhumanista en Estados Unidos, hay otro en Alemania, lo hay en Gran Bretaña, en el Reino Unido, pero ante todo es un movimiento intelectual y un poco más ampliamente cultural que concretamente busca vincular, vincular la tecnología con el cuerpo humano. Y de esta manera, a través de esta vinculación, una vinculación estrecha, una vinculación íntima, digamos, se busca superar, y después aquí hay mucha tela para cortar, pero se busca mediante esta conexión o esta vinculación del cuerpo humano con los desarrollos y las innovaciones tecnológicas de última generación, se busca concretamente superar limitaciones propias de la condición humana, ¿no? O sea, limitaciones que son naturales o son, mejor dicho, connaturales al hombre, al menos al hombre en el estadio actual en el que se encuentra. Entonces, y esto de la superación de las limitaciones humanas y de estos límites propios de la condición humana tal como la conocemos, apuntan básicamente a tres objetivos. En primer lugar, una longevidad extrema o en lo posible inmortalidad, idea esta con la que, digamos, se entusiasman muchos transhumanistas y buscan entusiasmar a otros, y lo hacen genuinamente, porque realmente muchos de ellos creen realmente en eso. Entonces, la primera es una longevidad alongada, valga la redundancia, o extrema, y en lo posible inmortalidad. La segunda, digamos, un incremento de capacidades, que normalmente son capacidades físicas o pueden ser intelectuales, pero siempre desde una lectura muy materialista y también utilitaria. Por momentos también aparece la capacidad o el intento de incrementar la capacidad hedonística, es decir, de experimentar placeres. Placeres que necesariamente son del cuerpo, son carnales, pero bueno, concretamente es eso, el incremento de capacidades. Y en tercer lugar, superar, digamos, desde luego, eliminar todo lo que sea enfermedad, bueno, muerte ya lo dejamos anticipado, pero todo aquello que de algún modo pueda, digamos, complicarnos o dificultarnos nuestra existencia. Generando un bienestar, digamos, ¿no? O sea, eliminar enfermedades y otro tipo de problemas que suelen complicarnos la vida, que suelen formar parte de los desafíos de nuestra existencia, de nuestro paso por este mundo, y generar bienestar. Si te pones a pensar es, en definitiva, el viejo pensamiento utilitario, aunque tiene mucho de hedonístico también, pero el viejo pensamiento utilitario inglés, sobre todo del siglo XIX, que básicamente hablaba de incrementar lo útil y lo placentero y eliminar todo aquello que sea inútil o que sea, digamos, contrario a la experiencia de lo placentero, de lo hedonístico, que no necesariamente es erótico, aunque normalmente o por lo general tiene en lo erótico su principal expresión. Y ese viejo utilitarismo inglés, vetusto ya, sin embargo aquí adquiere nueva fuerza, o sea, evidentemente muerto no estaba, y no es casual que todo esto provenga del mundo anglosajón, aunque hay autores suecos, alemanes de importancia, pero proviene, franceses también, pero proviene fundamentalmente y principalmente del mundo anglosajón, anglo-norteamericano, pero con este interesante aditamento del uso de la tecnología, ¿no? Y ya adelanto esto, y sí te devuelvo la palabra, por supuesto, pero adelanto esto. Cuando hablamos del uso de la tecnología, para que se entienda bien, estamos hablando, por ejemplo, de generar o de instalar interfaces entre la computadora, la red, es decir, Internet, la red de redes y el cerebro humano. Estamos hablando también de nanotecnología robótica incorporada, es decir, introducida en el cuerpo y agregada al cuerpo como para formar parte de su estructura y cumplir determinadas funciones. Estamos hablando de neuromodulación artificial que puede ser remota o no. Estamos hablando de ingeniería genética. Estamos hablando de transfección de ARN, estamos hablando, en definitiva, del método de
digamos, de escritura nuevo de ADN. O sea, concretamente hablamos de ingeniería genética, hablamos de nanorobótica, hablamos de la interfase computador o computadora, como decimos en Argentina, cerebro-humano, o la interfase cerebral informática digital. De ese tipo de tecnología estamos hablando y ya nos podemos hacer una idea de qué tipo de experimentos se están intentando con esto, ¿no? Yo, Pablo, hay dos cuestiones por las que quisiera arrancar para hablar también del asunto del transhumanismo y es de la modernidad, ¿no? Yo diría que el transhumanismo de alguna forma es el grado último de la modernidad. Aquello que se encuentra después de la posmodernidad es lo poshumano. Y lo poshumano es un tipo particular de pensamiento que nace en la modernidad. Digamos que en la modernidad normalmente todo el mundo está de acuerdo en que surge en el Renacimiento, de que tiene como un importante mojón la Reforma Protestante y se suele hacer, en mi opinión, un excesivo hincapié en la aparición de la perspectiva en el Renacimiento y cómo eso lleva al antropocentrismo y al humanismo, como que sitúa al hombre en el centro del universo. Porque habitualmente esto sirve para tapar dos cuestiones fundamentales que, para mí de la modernidad. Una de ellas es que la modernidad es esencialmente parricida. Y por eso la definición de la modernidad, como han visto René Guénon y tantos otros, es contra su padre, que es la tradición, que es el mundo previo al de la modernidad. La modernidad es parricida porque tiene la necesidad de matar al padre. Lo que pasa es que ese asesinato del padre no es un asesinato puntual, sino que es un asesinato cíclico y tiene que ir matando a sus sucesivos padres. Y por eso inmediatamente, después de generar al humanismo, genera una ideología que mata al padre. Y en este caso, al humanismo, la ideología que tiende a superarlo es el liberalismo. Que el liberalismo, en mi opinión, lleva un pensamiento posthumano, incluido ya en su raíz en sus primeros momentos. Así que esto diría, por un lado, del mundo moderno. Y por otro lado, diría que aunque la modernidad se puede tratar de definir desde muchos ámbitos, yo creo que la modernidad lleva inscrita en su ser un proyecto antropológico. Un proyecto antropológico que de nuevo se enfrenta radicalmente al proyecto antropológico que le precedía y que niega, que es el proyecto de la tradición. Es decir, si en el mundo de la tradición hay un hombre universal que se manifiesta de manera concreta en cada hombre y en cada mujer, y ese hombre universal es el hombre de la tradición, la cosmovisión moderna y especialmente la cosmovisión humana tiene una visión totalmente opuesta. Es decir, no piensa que en el hombre particular esté inscrito el hombre universal, ese Adán Catmón, esa especie de andrógino bíblico que sería el Adán. Es decir, cada hombre es un Adán, diría el mundo tradicional, mientras el mundo moderno diría que cada hombre es un proyecto incompleto. Y encuentra en la técnica, ya desde los primeros instantes de la modernidad y según ha ido avanzando cada vez más, encuentra en la técnica la muleta que completa a ese hombre totalmente incompleto, ¿no? Y en ese sentido, dando un salto tremendo en el tiempo, tengo aquí una cita de Sigmund Freud, que bueno, es una cita que tomo en el capítulo que yo le dedico al transhumanismo en mi libro, en la tradición de los europeos, en el capítulo titulado La ideología de los tecnócratas, que es donde hablo fundamentalmente de este asunto, tomo una cita del año 1930 de Freud, que dice lo siguiente: el hombre se ha convertido en una suerte de dios prótesis, por así decir, verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares. Es decir, aquí en esta cita tenemos la visión que ha tenido toda la ideología posthumana que rechaza tanto el humanismo como la tradición del hombre. Y es que el hombre, hasta que no se coloca esas prótesis auxiliares, no está del todo completo. En mi opinión, el transhumanismo no es más que la puesta en marcha de ese proyecto antropológico en el grado último, es decir, cuando la tecnología ha evolucionado como para hacerlo posible con toda la magnitud con la que estos individuos creen que debe hacerse, que es lo que tú has citado de, digamos, la necesidad de meter la conciencia humana en una máquina, de trascender el propio cuerpo, ¿no? Podemos hablar después, si te parece, del proyecto del cyborg de Donna Haraway, o podemos hablar del proyecto del cuerpo sin órganos, incluso, del que hablaron Deleuze y Guattari, que no son más que distintas maneras de hablar de lo mismo, de cómo el cuerpo humano al final es completado por esas auxiliares que son las máquinas, ¿no? Tal y como lo entienden los transhumanistas.
Es interesante lo que vos decís y desde luego que acuerdo plenamente. Bueno, en nuestro anterior encuentro habíamos hecho una distinción o habíamos marcado el contraste entre ese renacimiento que después, que no es disruptivo respecto de la tradición que le precede y de la que se nutrió, de la que emerge, y que tiene una expresión histórica propia que tanto tiene que ver con nuestra historia y nuestra génesis, sobre todo en el caso de América, que es el barroco español y finalmente el barroco hispanoamericano, ¿no? O sea, ahí hay un renacimiento, digamos, y hay una modernidad, hay una suerte de humanismo que moderno, pero que no abandona el teocentrismo medieval y tampoco abandona la sed de absoluto y sigue buscando el absoluto donde hay que buscarlo, ¿no? O sea, no, porque la sed de absoluto en definitiva es connatural al hombre. Después me voy a referir al respecto. El tema es dónde uno cree encontrarlo o dónde lo busca. O dónde pretende encontrarlo, ¿no? Porque muchas veces es más un acto de la voluntad que simplemente de un error. Pero bueno, tenés ese contraste entre un renacimiento y un humanismo sanos, por así decir, que no son disruptivos, que no son revolucionarios en el sentido de provocar la fractura y el desvío y finalmente la corrupción de lo precedente, que en todo caso era como una expansión de lo precedente y conservaba la tradición. Una tradición que ante todo era cristiana, pero que también hundía sus raíces más allá del cristianismo y podemos encontrar elementos que eran preexistentes o que son preexistentes. Pero claro, eso con el mundo hispánico una vez también, con el colapso geopolítico del mundo hispánico y el ascenso de lo que hoy se conoce como anglósfera, del mundo anglosajón, en definitiva es el proyecto, es el modelo que, bueno, que quedó de lado, que fue dejado de lado, o que perdió expresión histórica concreta y gravitación propia. No significa que no exista más. Que eso un poco yo lo planteo justamente en Leviatán y el Imperio Dormido, que es el libro de Editorial EAS de España, bueno, al que hacías referencia. Ahora, el otro modelo es el que vos muy bien señalás, con un humanismo, un renacimiento que deriva por un humanismo antropocentrista o antropocéntrico, que tiene una de sus piedras angulares en la Reforma Protestante, y ahí ya aparece un primer elemento. Yo sostengo que ese humanismo antropocéntrico, en definitiva, oculta o encubre y se alimenta de un profundo desprecio hacia el ser humano. O sea, hay un desprecio hacia el Padre, hacia el Creador, eso desde luego, y ese desprecio necesariamente se traslada al propio hombre. Por eso fíjate que en definitiva, digamos, haciendo un poco de un salto cronológico, pero hay una perfecta coherencia entre esto y uno puede advertir cómo lo que voy a mencionar ahora proviene de aquí. Cuando Nietzsche en definitiva anuncia la muerte de Dios, en definitiva ahí Nietzsche actúa como alguien que está tomándole la temperatura a los tiempos y está diciendo el rey está desnudo, o está expresando algo que el hombre moderno ha hecho, la muerte de Dios y muerte por asesinato, diciendo que ahora nos vemos obligados a andar con, esto en boca de Zaratustra, ¿no? Con el candil, es decir, con la luz en pleno día, o sea, nos hemos quedado ciegos, y después vendrá prácticamente casi un siglo después, Michel Foucault a diagnosticar también la muerte del hombre. O sea, el hecho de haber asesinado a Dios, simbólicamente, desde luego, el hecho de haber matado a Dios, en el sentido de alejarnos de él, de quitarlo, expulsarlo, desalojarlo de nuestra cosmovisión y de nuestra existencia terrenal, en definitiva, esa muerte de Dios conduce necesariamente a la muerte del hombre. Más allá de esto, eso, insisto, inicialmente en ese humanismo antropocéntrico, optimista y cargado de supuestas buenas intenciones, está la repugnancia o el rechazo al padre y finalmente el desprecio del hijo hacia sí mismo. Por eso no deja de ser una suerte de Frankenstein. Yo creo que ahí tenemos, lo cité antes a Nietzsche, digamos, tenemos a Mary Shelley, con el Frankenstein también, es un engendro, antes de que se hablara de transhumanismo, pero en definitiva es un engendro moderno que anticipa lo que el transhumanismo ahora nos propone. Y esto de las prótesis, esto tan ortopédico que vos citabas de Freud, tal vez en Freud todavía tenga un sentido simbólico o eventualmente alegórico, pero el transhumanismo es el que amerita la interpretación literal y por eso es la expresión cúlmine de esa manera que no es solamente una manera de pensar, sino que es una manera de vivir. Y ahí lo que dijiste, creo que ahí se juega un poco, a ver, la tentación luciferina de ser como dioses, creo que eso está en el fondo, ahí hay un primer punto.
Un segundo punto es esta idea de si quiero ser como Dios, tengo que, al igual que Dios, crear ex nihilo, es decir, crear de la nada, que es un atributo propio de la divinidad. El hombre co-crea, en definitiva, crea a partir de algo. Incluso un algo que no solo está fuera, sino un algo que también es lo dado, que forma parte de nosotros mismos. Que puede estar en potencia en todo caso, pero está. Y no es hechura de nuestras propias manos, sino que nos ha sido dado. Entonces, está esta tentación de ser como Dios, o ser como dioses, y parte de esa tentación es crear ex nihilo. De ahí ese subjetivismo extremo que pretende crear en el aire, por así decir. Crear a partir de la nada, con estas construcciones que son completamente arbitrarias. Claro, son arbitrarias porque no guardan ninguna relación coherente con la objetividad, ni reconocen verdad objetiva alguna. Ni siquiera la del propio creador, que en este caso es un hombre o un grupo de hombres, o puede ser un pueblo, etc. También se juega esta idea de este utopismo, y una cosa va enlazada con la otra, en definitiva. Una tendencia, en definitiva, brota de la anterior. Cada tendencia brota de la precedente. El utopismo, en definitiva, es un remedio moderno de la religión. Yo en eso comparto la lectura que hace un politólogo y psicólogo argentino, rumano, de origen rumano, pero argentino, Stan Popescu, ya falleció creo que en 1980 y pico, 84, 85. Y Popescu es el que introduce, bueno, la psicología de las organizaciones en Argentina, fue un hombre muy importante. Y en un libro que recomiendo ampliamente, que se llama Autopsia de la Democracia, un estudio de la antirreligión, cuya primera parte está dedicada a la democracia ateniense y la segunda parte a la democracia moderna, estableciendo concomitancias. Es un libro muy erudito, pero él básicamente en un momento dado le dedica al utopismo como una característica propia de la modernidad y una característica propia de quien rechaza la realidad porque en el fondo no pretende mejorarla, sino que lo que pretende, en definitiva, es hacer otra nueva, que volvemos a lo mismo, es querer ser como Dios, es querer hacer una realidad nueva, generar un hombre nuevo, un mundo nuevo, no el hombre que conocemos, el hombre que en efecto existe, que en verdad existe, o el mundo que en verdad existe, pero mejorado, en donde el hombre asume esta tarea co-creadora que justamente está tan claramente expresada en el libro del Génesis, en la Biblia, pero también en otras tradiciones religiosas. Y es la actitud propia del hombre de la tradición, de la auténtica tradición. Ponerse en este lugar de co-creador y de lugar de privilegio, como co-creador. Pero además de esta actitud utopista, yo creo que, y empalma o enlaza con la cita de Freud, a ver, instintivamente incluso, nosotros en nuestro actual estadio estamos en situación de incompletitud o de incomplitud, como se prefiera decirlo, ¿no? O sea, estamos inacabados. Entonces, desde luego que tenemos instintivamente, aunque no el instinto en el sentido biologicista, un instinto como instinto hasta te diría luminoso en el sentido junguiano, como una fuerza instintiva que no necesariamente tiene que ver con que no tiene de hecho que ver con el cuerpo, al menos no principalmente, ni con los apetitos inferiores, como hubiera dicho Platón, los epitemiai de los antiguos griegos, no, sino que es un instinto de orden espiritual, que es hacia lo alto. Esto lo trabajó Jung, lo ha trabajado Ébola, pero a ver, también lo trabaja Leonardo Castellani en el libro Psicología Humana, haciendo alusión a la cruz de Platón. Es un instinto de otro orden, por eso me permito llamarle espiritual, para diferenciarlo de los bajos instintos o apetitos inferiores. Como toda fuerza instintiva nos habita, nos constituye, tiene una autonomía, tiene, fuerza propia y dinámica propia, que es el que nos impulsa hacia lo alto. Bueno, eso se puede revertir y nos puede impulsar hacia abajo, en definitiva, o a buscar lo alto donde no lo está. Es un impulso hacia lo alto porque el hombre en este estadio, que es en términos cristianos post-caída, en este estadio terrenal, después de la caída del pecado original, en definitiva, claro que experimenta el dolor y la nostalgia, o sea, el dolor de la imperfección y la nostalgia de lo pleno, de lo perfecto. Por eso nosotros acá somos realidad inacabada. Incluso como naturaleza humana, estamos manchados, estamos heridos, no arruinados, como va a decir Lutero, que eso tiene que ver con el desprecio al hombre. También esa idea luterana de que el hombre se arruinó completamente, o sea, después va a tener expresiones laicas este desprecio al hombre en Hobbes, por ejemplo, no, eso no, pero sí ciertamente que en nosotros está el peso, el dolor, por momentos eventualmente, según cómo se lo trabaje, la angustia,
de la imperfección, de aquello que está inacabado, de lo que no es cabal ni pleno, y está la nostalgia y el sano deseo y la legítima aspiración de, muy potente, por cierto, de trascendencia, de perfección, de plenitud, de todo aquello que en esta vida no vamos a encontrar. En todo caso, uno se puede ir aproximando hacia eso para finalmente ganárselo en términos así muy sencillos en el cielo. Pero básicamente es esa la idea. Entonces, claro, desde el inmanentismo moderno, el transhumanismo viene a decir, bueno, vamos a tratar de buscar o de encontrar esta perfección, esta plenitud, esta felicidad, esta eternidad que tanta sed nos provoca y que tantas ansias, muy legítimas, por cierto, despierta en nosotros, o esta inmortalidad, pero aquí en la Tierra y con nuestros propios medios. Y desde luego, aparte lo dijiste muy bien vos también, o sea, podemos hacer varios enganches o varios abordajes, van a ser todos coincidentes. Epistemológicamente se abandona la razón metafísica y se termina abandonando incluso hasta la razón científica. Terminamos en la razón técnica, que es lo que denuncia Heidegger, ¿no? En la civilización de la técnica, en donde somos monos con navajas, porque, y el transhumanismo también es expresión de eso, porque tenemos razón técnica poderosa, vigorosa, arsenal tecnológico creciente, y ya de por sí de una enorme sofisticación, pero ninguno de nosotros tiene la sabiduría suficiente, por elemental que fuere, o que fuera, mejor dicho, de poder responder preguntas tan acuciantes y tan de nuestra existencia como, por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿O para qué existimos? ¿O quiénes somos? ¿O hacia dónde va la historia? O sea, somos hombres o generaciones profundamente ignorantes desde ese punto de vista, incapaces incluso a veces de formular el interrogante correcto o de estar dispuestos a abrir la ventana de esa pregunta, ni hablar de conseguir una respuesta, ¿qué es la felicidad? ¿Para qué vivo? Etcétera. Pero al mismo tiempo somos gente que tenemos un arsenal tecnológico disponible, por lo menos algunos de nosotros, ¿no? O sea, esto obviamente tampoco está equilibradamente, que ese es otro aspecto, equilibradamente o equitativamente, ni mucho menos igualitariamente, que no es lo mismo, pero bueno, mucho menos igualitariamente distribuido. Con lo cual, por eso esta expresión que en Argentina se usa mucho del mono con navaja, y fíjate que no es nuevo, porque en definitiva, ¿qué rige entonces? El instinto, pero ese instinto que es luminoso según Jung, que bueno, Jung reduce toda la vida psíquica a eso, es un monoinstintivismo pero de orden espiritual ascendente. Se puede discutir esto, pero sí es de orden ascendente, pero revertido, o sea, esa misma fuerza, pero lejos de ir a lo trascendente, absoluto, eterno, va hacia lo ínfero, hacia la, diría ébola, hacia lo bajo, va, digamos, nos conduce hacia abajo, no nos eleva, nos derriba. La psicología freudiana tiene mucho de este movimiento de mirar hacia otro lado e invertir ese movimiento vital, existencial, esa tendencia. Y después, ¿con qué nos encontramos? Con los bajos instintos. Por eso la utilidad primero y después incluso ni siquiera la utilidad, el hedonismo, lo hedonístico. ¿Por qué? Porque son los bajos instintos los epitemiales, los apetitos inferiores, la búsqueda del placer carnal en términos por ahí de los cristianos, de los primeros cristianos, lo que termina rigiendo. Con lo cual es un arsenal tecnológico que cuando se pone, se opera, se activa y se pone en acto, queda, digamos, supeditado a una voluntad, a un arbitrio o a voluntades concretas y arbitrios concretos en donde, que están regidos, diría Platón, son esclavos porque están regidos por sus pasiones, pero pasiones que ya no son nobles, porque no están iluminadas por la razón, ni por la verdad, el bien y la belleza. Son pasiones que en definitiva están degradadas, corrompidas y finalmente bajos instintos. Y ese bajo instinto puede ser el instinto de dominio. Fíjate, aparece la sombra de Hobbes, el instinto de dominación, ni siquiera dominio, porque la palabra dominio tiene connotaciones que son positivas, que aquí no caben. Puede ser de dominación, como planteaba, por ejemplo, ahí está Hobbes, pero aparece también el psicoanálisis de Adler. Puede ser el placer, el principio del placer. Freud, líbido o libido, como se le prefiera decir, en definitiva, que termina asociada a una pulsión de muerte, ¿correcto? Entonces, todo eso queda, y fíjate que incluso, si querés después lo hablamos, la inteligencia artificial es la renuncia a nuestra libertad, primero por quedar esclavos, vuelvo a Platón, de nuestras pasiones corrompidas y nuestros bajos instintos completamente hipertrofiados, desmadrados y fuera de cauce,
y en términos cristianos ya de por sí afectados y desordenados por el pecado original, más los que agreguemos nosotros en nuestra vida. Y en definitiva todo eso ya implica una pérdida de libertad y finalmente está la renuncia completa a la libertad, que en realidad es una negación, que es someterme a una inteligencia artificial, a protocolos, a motores de búsqueda, a criterios de búsqueda y a preguntas y respuestas que provienen y automatismos que están regidos por una inteligencia artificial, pero que previamente fue construida y diseñada por un hombre que es este tipo de hombre. Es esclavo dotado de una supuesta autonomía mecánica porque tiene arsenal tecnológico. Cierro con esto, tal vez yo me había propuesto, y evidentemente no he cumplido o no lo estoy haciendo, ser esquemático, pero bueno, lo cierto es que en el fragor del diálogo, insisto, es todo parte, a modo de cierre provisorio, del proceso que decís vos. Yo comparto plenamente, Guillermo, y uno le puede entrar desde distintas épocas advirtiendo esta cadena y focalizar la mirada en distintos aspectos, el aspecto epistemológico. Entonces dice, bueno, razón metafísica, razón científica, razón técnica, pero lo podemos ver en definitiva desde distintos puntos de vista, y vamos a ver que son esos puntos de vista diferentes, no son divergentes, nos muestran distintos aspectos del mismo proceso, que es el proceso de la modernidad, que finalmente llega a esta ultra o hipermodernidad, que es la posmodernidad, y que termina en la anulación del hombre, sobre pretexto de, y volvemos a algo que ya dije la vez pasada, a la heterogénesis de los fines que advirtió Jean-Baptiste Vico en el siglo XVII. Sobre pretexto de encumbrar al hombre, terminamos en la negación del hombre, en el rechazo de lo humano, que tiene expresión en el transhumanismo y en el poshumanismo. Para que veas que esto hoy tiene algún grado, no completo ni por aproximación, porque tiene mucho utópico, pero tiene algún grado de factibilidad o de concreción, algún grado, pero que no son ideas del todo nuevas, son ideas que están en la modernidad desde hace tiempo. Te digo, mira, yo me hice como un pequeño apunte, como para poner ejemplos concretos de cómo son ideas de la modernidad relativamente viejas, que adquieren en el transhumanismo una nueva proyección por el arsenal tecnológico que genera la utopía, genera nuevamente digamos, esta suerte de utopía cientificista que te supone una posibilidad de concreción. Pero vos lo encontrás en Francis Bacon, en definitiva, en la obra La Nueva Atlántida, de New Atlantis, que no nos olvidemos que Hobbes trabajó con Francis Bacon, ¿no? Y que el papá de Francis Bacon fue Francis Bacon, Lord Chancellor. El papá de Francis Bacon, Nicholas Bacon, fue un hombre cercano a Isabel I. Todo tiene que ver con todo. Isabel I, la que introduce el ocultismo en Gran Bretaña, ¿no? Con John Dee. Y bueno, sabemos también el coqueteo de Bacon con el ocultismo. Pero en definitiva, de New Atlantis, Francis Bacon plantea un paraíso terrenal, la posibilidad, según él, de que la ciencia construya un paraíso terrenal. En 1637, o sea, casi en la contemporaneidad, pocos años después, Bacon muere en 1626, me parece, René Descartes, en el discurso del método, plantea un nuevo tipo de medicina que podría otorgar inmortalidad física y mentes más fuertes, pero siempre desde lo material, por eso desde la medicina. O sea, eso está en 1637 en el discurso del método, obra célebre del racionalismo cartesiano. En 1793, otro ejemplo que quería citar, ya estamos en el siglo XVIII, pero fíjate que es historia vieja, William Godwin, en Political Justice, incluye argumentos a favor de la posibilidad de una inmortalidad terrenal, y en esto soy textual, inmortalidad terrenal. En definitiva es más o sea, el transhumanismo viene a plantear con un moderno equipamiento tecnológico más de lo mismo, más de la utopía cientificista, que después también va a tener en Comte expresiones muy claras, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué hay? Utopía, hay ideología mezclada con ciencia y con tecnología, hay imperio de los bajos instintos y, más grave aún, hay luciferismo. ¿Nos demos cuenta o no? Cierro con esto. Vuelvo a Jung y vuelvo a Miguel Serrano. Son dos autores con los que yo, en mi carácter de católico, tengo algunas diferencias. Tengo diferencias que por momentos pueden ser profundas, pero son dos autores muy interesantes. Miguel Serrano rescata de Jung el concepto de psicoid. Caemos en el inconsciente colectivo, se elimina el proceso de ascenso espiritual que implica siempre en comunidad, pero implica un proceso de individuación, y lo que rige
son ya ni siquiera los arquetipos del inconsciente colectivo, porque ahí estás todavía en el terreno del humano, sino los psicoid que están detrás, que son fuerzas que están más allá del humano. Fuerzas que son preternaturales en términos de teología cristiana. Me pregunto, en términos de la teología cristiana, ¿demonios? Es una interpretación que por lo menos al final de su vida Serrano le cerraba. De Serrano voy a recomendar un libro, insisto, autor con el que tengo mis diferencias en mi carácter de católico, pero hay un libro más bien de sus últimos años, los muchísimos que escribió, que viene muy a cuento de esto. Lo compré en Chile, Imitación de la Verdad. Un libro aparte muy de avanzada para su época, es una conferencia que dio a finales de los 90. La ciberpolítica, internet, realidad virtual y telepresencia. Es un libro digno de ser leído, se puede aprender mucho. Lo cito como un ejemplo. Bueno, me detengo aquí porque así seguimos con el diálogo, no convertir esto en un monólogo. Muy interesante todo lo que has dicho, Pablo, hay mucha tela que cortar. Yo voy a tratar de ser breve solamente para dar paso a la siguiente parte de lo que nos estás desarrollando, haciendo hincapié sobre todo en ya la vertiente última de ese proyecto de la modernidad, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos que la tecnología sobre todo es tecnología de guerra y son las guerras las que habilitan a los importantes cambios históricos, ¿no? Y ha habido varios teóricos que se han dado cuenta de la importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial a la hora de habilitar lo que hoy conocemos como transhumanismo, ¿no? Quizás el que mejor lo ha visto es Gunther Anders, un tipo perteneciente en buena medida a la escuela de Frankfurt, un hombre que se había formado en ese judío, marido de Hannah Arendt, que se había formado en este tipo de ambiente intelectual que aparentemente no parece muy opuesto al transhumanismo, pero Gunther Anders, a diferencia de otros miembros de esta escuela de Frankfurt, sí que se opuso, sobre todo despertó, digamos, cuando vio el peligro atómico. Y empezó a darse cuenta de que ya no era el hombre el que tenía las riendas de la tecnología, sino que la tecnología era la que tenía las riendas sobre el hombre, ¿no? Por eso habló de la obsolescencia del humano, y en buena medida cuando en la última actualidad de nuestros días hablamos de una carta escrita por Elon Musk en la que dice hay que parar, hay que darnos un tiempo de tregua en el desarrollo de las inteligencias artificiales y de la tecnología, porque si no va a conducir a nuestra destrucción, no está más que dándole la razón a Gunther Anders, que se había dado cuenta de que por culpa de la guerra habíamos generado una tecnología que somos incapaz de parar, y por lo tanto es la técnica la que mueve lo humano, no lo humano lo que mueve la técnica, ¿no? Precisamente de la técnica habló Martin Heidegger, al que has citado, que al término de la Segunda Guerra Mundial habla del fin de la metafísica en Occidente. Y casualidad o no, ese fin de la metafísica en Occidente coincide terriblemente con el desarrollo de la cibernética, especialmente a partir de Norbert Wiener, que es uno de los grandes garantes del transhumanismo. Y voy a leer aquí una breve cita de Norbert Wiener que dice lo siguiente: nuestros tejidos cambian mientras vivimos. El alimento que ingerimos y el aire que respiramos se convierten en carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Los componentes momentáneos de nuestro cuerpo escapan diariamente mediante las excreciones. Somos solo remolinos en un río de agua perennemente corriente. No somos una materia que permanece, sino organizaciones que se perpetúan. Cierro comillas. Claro, con esta cita de Norbert Wiener, que él mismo, por cierto, al final de su vida, como ahora Elon Musk, renegó de su trabajo y se dio cuenta de hasta qué punto había amenazado seriamente la continuidad del humano con sus descubrimientos, esta cita de Norbert Wiener creo que permite muy bien comprender, si antes hablamos de un proyecto antropológico, hasta qué punto la visión de los transhumanos sobre la vida es puramente materialista. Es decir, que el nihilismo que nace con la modernidad, que la visión materialista del mundo es la que nos lleva a este tipo de consideraciones, porque si nosotros consideramos que el ser humano es nada más que materia, que el ser humano no es más que el descendiente del mono, es normal que acabemos pensando que el ser humano es un eslabón entre el mono y el robot, que es lo que dicen los transhumanistas, porque hemos despojado al ser humano de cualquier atisbo espiritual, hemos roto cualquier posibilidad metafísica de anclaje de lo humano. Y en ese sentido se está cumpliendo también el proyecto utópico que, como muy bien decías, retira el paraíso de la vida ulterior y lo sitúa en la propia vida terrena, ¿no? En eso han estado todas las grandes
ideologías de la modernidad y da una visión económica del hombre, que es una visión que es común tanto al liberalismo como al marxismo. Por eso también el transhumanismo yo diría que no es algo exclusivamente liberal o exclusivamente perteneciente al mundo capitalista, sino que también sociedades como la China, que es cierto que en buena medida también es una sociedad capitalista, pero que al final está dirigida por un partido comunista, también se encuentra dentro del proyecto transhumanista, ¿no? Entonces, esa coincidencia entre el fin de la metafísica, tal y como lo ve Heidegger, el inicio de la cibernética, tal y como lo ve Norbert Wiener, y el paso de una revolución industrial a una sociedad postindustrial, como dijo Alvin Toffler, o lo que han denominado otro tipo de teóricos, como puede ser el propio Klaus Schwab, como una cuarta revolución industrial, hace que entremos de lleno en el mundo del transhumanismo, se le llame así o no. Por eso, y con esto te voy a pasar la palabra, Pablo, para salir de este mundo del transhumanismo, para encontrar una alternativa al gran proyecto de la modernidad, también Heidegger volvió sobre la poesía de Hölderlin y volvió sobre el idealismo alemán. Porque el idealismo alemán de Schiller, por ejemplo, es de alguna forma una reacción dentro del seno del humanismo contra la ideología posthumana, que ya se había manifestado tanto en el proyecto liberal como en el proyecto marxista. En eso consiste en buena medida el idealismo alemán, que es el gran proyecto metafísico de la mente alemana, ¿no? Entonces, tanto en este proyecto como luego en la poesía de Hölderlin y en general en la poesía de tantos otros autores, lo que hay es un proyecto alternativo que busca precisamente en el interior de los hombres la reconexión con lo metafísico, encontrar dentro de los hombres ese punto espiritual, ese punto trascendente que desmiente la versión materialista de los transhumanos. Entonces, de alguna forma, el fin de la metafísica, para no acabar sumido en ese mundo de la cibernética que hoy llamaríamos el transhumanismo, debe buscar el aliento poético en los hombres, ¿no? Debe volver a ese saber que tenían los presocráticos antes del falso paso del mito al logos, en definitiva, lo que es el ser de los hombres, ¿no? Y eso lo supo muy bien Bert Heidegger precisamente al término de la Segunda Guerra Mundial. Mira, bueno, lo que dijiste es no solo vasto, de una gran complejidad, pero por sobre todo riquísimo, muy profundo. 2 o 3 señalizaciones voy a hacer que me anotaba y aprovecho para también recomendar para nuestros amigos que nos están viendo, también lecturas, que insisto, muchas veces son de autores con los que uno no coincide en todo. Aquí también tengo mis reservas o mis reparos, sobre todo en lo atinente a su visión del cristianismo, pero en definitiva, Julius Evola, en este libro que es famoso, uno de los más conocidos de Ébola, Rebelión o Revuelta contra el mundo moderno, Rivolta contra el mundo moderno. En el último capítulo, capítulo 16, agregado creo que en una edición posterior, no en la originaria, él habla de Rusia. Ese capítulo es increíble. Habla del advenimiento de la bestia sin nombre. Fíjate, en un autor no cristiano, sin embargo, ahí hay un lenguaje apocalíptico en el sentido no coloquial del término, sino en el sentido estricto del término. Increíble. Y él hace un análisis de Rusia, habla de la Unión Soviética, por cierto, ¿no? Hace un análisis de la sociedad soviética y de la sociedad estadounidense como sociedades máquinas, en definitiva, de sociedades de procesos automáticos y estandarizados, o sociedades homogéneas, en donde justamente ni la libertad, y nosotros diríamos ni la dignidad humana, ni la creatividad ya tienen lugar o cada vez tienen menos lugar, y todo marcha a una suerte de maquinización, robotización de esas sociedades. Ahí hay ingeniería social, pero como bien dijiste vos, hay ingeniería antropológica. Hay un proceso de reingenierización antropológico que puede ser direccionado o no. Y otro autor, no tengo, bueno, no lo saqué a los libros, aparte tiene un montón, autor argentino, teólogo, filósofo, el padre Julio Mainviel, planteaba, yo en un artículo de psicopolítica lo cito, planteaba concretamente que el proyecto de el hombre-máquina en la sociedad máquina se construye con psicopolítica. Ahí sí hay una planificación estratégica y hay una voluntad inteligente que adrede va en esa dirección. Ya no es un efecto, digamos, querido o no, pero un efecto, digamos, autónomo o automático, un efecto que se da objetivamente, sino que es un efecto buscado. Entonces, eso por un lado, decir, a ver, cuando te dicen es solamente del capitalismo liberal, no, mirá, no necesariamente, a ver, no únicamente,
no únicamente, en rigor de verdad, es un problema mucho más amplio, dentro del cual se inscribe el capitalismo liberal con sus matices, con sus particularidades, pero necesariamente abarca otros productos ideológicos de la modernidad. Ese es el primer punto y por eso traje a colación este libro de Ébola. El segundo punto que quería destacar, vos hablabas del materialismo. Claro, lo que pasa es que también se da la contradicción de la modernidad. Es un materialismo extremo, pero por momentos, aquí también aparece una suerte de idolatrización, o sea, es un materialismo extremo que conduce a una suerte de idolatría de la materia, y en esa idolatrización de la materia hay atribución también ideológica y por lo tanto ficcional de propiedades que son, digamos, que son divinas o que son al menos espirituales a la materia. Hay una suerte, en esa idolatrización de la materia, hay una suerte se le hace un culto a la materia. Mejor ejemplo que el cadáver de Lenin como objeto de culto no hay, como fenómeno psicosocial, ¿no? O sea, en el contexto de un régimen, y hablando de un sujeto enteramente materialista, pero ya en Marx hay una suerte de atribución de propiedades divinas, o al menos espirituales, pero no, a veces específicamente divinas, a la materia. Y ahí, querido amigo, está la sombra de Spinoza. Yo creo que detrás del transhumanismo está la sombra de Spinoza, que no es simplemente, como se dice, panteísmo, meter a Dios o a la divinidad en el mundo, sino que es divinizar, terminar hipostaseando la materia. Con lo cual es un materialismo extremo que, digamos, por consecuencia lógica, por las premisas ideológicas de la que parte, y también como parte de un proceso psicosocial, en ese proceso de idolatrización, termina atribuyéndole a la materia, consciente o inconscientemente, propiedades divinas o al menos espirituales en un sentido más amplio. Pero volvemos a lo mismo, porque en términos teológicos, e insisto, esto desde la teología cristiana, pero igual, desde una teología que muchas veces no es necesariamente cristiana, se puede advertir justamente la operación de entidades que son preternaturales, pero que operan en un sentido destructivo del hombre y del mundo, que impiden al hombre alcanzar eso que justamente a través de estas utopías, por esos caminos desviados, se afana el hombre en alcanzar, que es perfección, felicidad y vida eterna, ¿se entiende? En definitiva, vida eterna también hay en los infiernos, pero es el infierno. No sé si logro explicarme en eso. Ahora, fíjate que termina en la negación del hombre. Por eso la figura de Frankenstein es el hombre enemistado con su padre, rechazando a su creador, se hace siervo, termina siendo siervo, instituyéndose él como creador ex nihilo, se hace siervo de sus creaciones, que se ve en la inteligencia artificial, y se va a ver proyecto transhumanista, si hay, por ejemplo, elementos de neuromodulación artificial remota, o por ejemplo, estar conectado cerebralmente a una tipo Neuralink, a una red para recibir e intercambiar información, recibir y darla, y comunicarme, o tener aplicaciones, dispositivos, nanotecnológicos o no, en todo caso siempre tecnológicos, que te conviertan en una suerte de cyborg, ¿correcto? Y un cyborg que al mismo tiempo puede ser una suerte de X-Men, ¿no? O sea, porque esos dispositivos tecnológicos, sobre todo los nanotecnológicos, pueden contribuir a una modificación genética. De hecho, hay genes artificiales, ¿está bien? Y eso tiene más que ver con la idea, si vamos a los cómics de X-Men, más que del cyborg tal como nos lo presentan los cómics, pero son dos ideas reunibles, combinables. Vas a depender todo el tiempo de las actualizaciones. Vas a depender todo el tiempo de las actualizaciones y te vas a ver incidido por esos flujos electromagnéticos representados por ceros y unos de información. Entonces, en definitiva, es renunciar a tu propia condición humana, desde luego, y a tu propia individualidad y a tu propia personalidad, con el grave quebranto que esto representa para vos mismo, desde luego, para quienes te rodean, para los tuyos también, e incluso para la comunidad humana toda, para la humanidad toda. Y fíjate que hay un remedio. Siempre la modernidad es, acá estoy viendo que mientras hablaba me apunté algo, pero que no entiendo mi propia letra, apunté rápido. Bueno, pero voy por esto. Siempre la modernidad es remedio. Esto, en definitiva, si lo querés ver así, es muy interesante observar
en el ámbito del transhumanismo. Por ejemplo, el proyecto de una mente informática digitalizada e integrada es un remedio, es un falso sustituto o un sustituto corrupto, corrompido, de la sabiduría, digamos, como una sabiduría de la que todos participamos, como don del Espíritu Santo, o del cuerpo místico de Cristo. O sea, ese tipo de colectividad colmena que aquí tendría una expresión a través de una red electrónica, perdón, e informática, en definitiva es un remedio de esa idea del cuerpo místico de Cristo, por donde se canalizan gracias y desgracias, pero acá se canaliza información y la capacidad de estimular los sentidos, sea los 5 sentidos o los sentidos en cuanto a la experiencia sensorial de experimentar placer. Por eso lo puede hacer la máquina y lo puede hacer la red. Entonces, son remedios de ideas que en su fondo y en su origen, digamos, responde a otro tipo de realidad. Y esto es como el libro de, por eso me pareció interesante citar el libro de Serrano, justamente, el diablo es imitador, porque no puede crear, es imitación de la verdad. O sea, son imitaciones que vienen a sustituir realidades muy profundas y en su fondo muy felices y muy prometedoras, con falsas promesas utópicas. Pero son meros sustitutos que aparte, digamos, están condenados al fracaso. Están condenados de antemano al fracaso. Vos sabés que el tema es que esto no queda reducido a un grupo de intelectuales, digamos, que estén en su gabinete o que constituya algún grupo de sectario, sino que termina siendo gente que tiene incidencia. Vos citabas a Klaus Schwab, por ejemplo, con la Cuarta Revolución Industrial. Él es uno de los principales impulsores del transhumanismo hoy en día. En definitiva, la Agenda 2030 y el modelo de la propuesta de la Cuarta Revolución Industrial, en definitiva, es una propuesta de tipo transhumanista. Y acá cito otro libro de reciente aparición de un autor peruano, Miklos Lukács, no sé si lo conoces. Este libro se llama Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. ¿Por qué lo cito este libro? Lo muestro también. El autor es Miklos Lukács. El nombre no es hispánico porque tengo entendido que el papá de este señor es de origen húngaro. Pero bueno, nace en Perú, es peruano, creo que actualmente vive en Inglaterra. Y Lukács, que es un autor, digamos, avisado en estos temas, aquí en este libro hace cita profusa de textos de Klaus Schwab y también del Foro Económico Mundial o Foro Económico de Davos, que tienen un compromiso profundo con la ideología del transhumanismo y que se nutren de esa ideología. Pero si vos me permitís, yo me había preparado para esta charla y no quisiera dejar de hacerlo antes de terminarla, aunque sea un poco aburrido, un poco escolar y pido disculpas por esto, pero al menos algunos autores quiero mencionar, de principios del siglo XX, mediados del siglo XX y finalmente de nuestra contemporaneidad, como para tener algunas referencias de exponentes. Uno es, lo cito en primer lugar, John Burdon Sanderson Haldane, biólogo, estamos hablando de principios del siglo XX, biólogo evolutivo, genetista británico, fue uno de los fundadores de la genética de las poblaciones, desde ya que es un hombre profundamente darwinista o darwiniano, y es el autor de un libro que se llama Dédalo e Ícaro, la ciencia y el futuro, que es de 1923, este libro, Dédalo e Ícaro, la ciencia del futuro, en donde él sienta las bases, en definitiva, de lo que hoy conocemos como transhumanismo. Después tenemos a quien acuñó el término. Fíjate que son todas personas también de élite en el Reino Unido, ¿no? Después aparecen estadounidenses y de otros países, pero fundamentalmente el origen claramente es no solo anglosajón, sino específicamente británico. Tenemos a Julian Huxley, que fue nieto de Thomas Henry Huxley, el famoso bulldog de Darwin, la sombra de Darwin aquí está muy fuerte, y hermano del famoso Aldous Huxley. A ver, gente educada en Eton College, gente, digamos, vinculada a los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses. En definitiva, Huxley es el que acuña nada menos el término de transhumanismo y fue el primer presidente de la UNESCO. O sea, también este es un dato muy interesante, también de su pertenencia digamos, al sector dirigencial del Reino Unido, ¿no? Hay otro autor, hijo de un que murió en el año 2000, con 70 años casi aproximadamente, que era hijo de un diplomático iraní,
Fredaun Sfandiari o Sfandiari en inglés, pero Sfandiari sería en castellano, que él cambia su nombre justamente para desligarse, dice el nombre tradicionalmente vincula con la tradición, digo yo, ¿no? Con la tradición con mayúscula, tal vez de manera tímida, pero vincula con una tradición, o de manera un poco invisible para el hombre moderno, pero vincula. Él, apercibiéndose de esto, dice, el nombre tradicional nos vincula siempre con nuestros ancestros, tradiciones, así, ahí sí, en plural, ¿no? Bueno, todo lo que en el fondo nosotros sabemos que remite a la tradición. Y el pasado, pero un pasado que se presenta con vida, y él quiere cortar eso. Entonces se autodenominó, digamos, cambió su nombre por FM 2030, porque pensaba vivir, había nacido, ahí me acordé la fecha de nacimiento, había nacido en 1930 y quería vivir hasta 1930, ¿no? Hasta el año 2030, perdón. Entonces quería vivir 100 años. Fíjate que aquí también está esta idea de la longevidad, al menos como remedio de la inmortalidad. Futurólogo, fue uno de los exponentes principales de la nueva escuela neoyorquina de los años 60. Pensó los nuevos conceptos de lo humano, en los años 60, justamente en el ámbito de esa nueva escuela neoyorquina. Y en el año 73 escribe un manifiesto, Upwingers, es un Upwingers Manifesto del 73, en donde él justamente le da el significado que actualmente tiene el transhumanismo. Esto de la supuesta mejora, digo supuesta porque hemos visto que es harto cuestionable, y en lo que no tiene de cuestionable por principio, lo tiene de cuestionable por factibilidad, pero bueno, o por ambas cosas. Pero bueno, en definitiva, desde la perspectiva de ellos es una mejora del ser humano, ¿no? Fíjate que este hombre falleció en el 2000, o sea, murió con 70 años, en efecto, y está criogenizado. O sea, se sometió su cuerpo a la, digamos, a tecnología criónica para preservarlo, para ver si en el futuro podía volver a la vida. A mí, entre paréntesis, ya de chico me llamaba la atención, fíjate cómo intuitivamente, ¿no? A veces pasa. Vos hablaste del idealismo alemán, yo ahí me permito una pequeña diferencia contigo, yo ahí me focalizaría en el romanticismo alemán, o sea, focalizaría de esa manera, pero bueno, obviamente esto es personal. Lo citaste a Hölderlin y fíjate qué conectados que estamos, pese a esta pequeñísima diferencia, que tal vez sea solo, digamos, superficial, porque tal vez estemos refiriendo lo mismo. Fíjate qué conectados que estamos, Guillermo, que cuando vos me dijiste, che, hablemos de transhumanismo, a mí se me ocurrió decirte lo siguiente, comentarte lo siguiente, y esto era lo que yo había notado acá, me había marcado y no entendía mi letra. Hölderlin decía, tenía esa nostalgia de cuando nos sentíamos, nos percibíamos y nos concebíamos hijos de los hijos de los dioses. Y ahora hacía el parangón con Harari, autor transhumanista, bueno, conocido, Yuval Harari, israelí, que dice, no somos más, en una conferencia, yo tengo el video, el fragmento del video, te lo puedo mandar, te lo puedo compartir, ya no somos más, dice, esos misteriosos y muy dignos hijos de la divinidad o de los dioses, somos animales hackeables. Animales hackeables. Lo que significa también, querido amigo, y volvemos desde otro lado, mucho más biologicista, lo mismo, que ellos parten del rechazo de la libertad, no hay libertad. Por eso no tienen problema en ser liberticidas, porque en el fondo están matando una ilusión, cosa que Harari lo dice abiertamente. Si somos animales hackeables, hijos de algún sistema de dominación, determinados por algún sistema de dominación, o determinados por el azar, ¿correcto? Bueno, entonces no hay ningún problema en que se nos hackee, es decir, que haya una intrusión en contra de lo que nosotros entendemos que es nuestra voluntad y nuestra libertad, nuestra intimidad, que haya una intrusión que nos hackee también desde el punto de vista o con el instrumental de la ingeniería genética. O con drogas, ¿se entiende? Y acá lo voy a citar a Aldous Huxley, que en una conferencia en San Francisco, mediados de los años 60, bueno, este es el libro que escribí con Lucas Carena en el año 2016, La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, perdón. Y acá, que es un libro que si Dios quiere, Editorial EAS va a publicar en España, va a reeditar en España, seguramente en una versión actualizada. Discurso dictado en la Facultad de Medicina de San Francisco, el célebre escritor inglés, perdón que haga la cita en forma textual, es breve, decía, en la próxima generación, o la siguiente, habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas
y que permitan una dictadura sin lágrimas, por así decirlo, que produzca una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y sin embargo estarán contentas de que así sea, porque habrán perdido todo deseo de rebelarse gracias a la propaganda o al lavado de cerebro, a un lavado de cerebro profundo conseguido por métodos farmacológicos. Y al parecer esa será la última revolución. Claro, en Aldous todavía hay una concepción acerca de la libertad y de la dignidad humana, algo de eso hay, ¿no? En Julian. Entonces esto, no sabemos si es exactamente una denuncia, pero él todavía cree que hay una libertad que se va a ver vulnerada, pero al perderse el deseo de liberación es como que no tendría costo, ¿no? Volvemos también a esa idea de que las cosas valen según si son útiles o placenteras o si no lo son. En Julian, obviamente, esto está extremado en un 100%, pero a ver, en Harari, si Harari te dice que en definitiva nosotros estamos determinados o por algún sistema de dominación o por el azar, bueno, volveremos, no tenemos ninguna libertad que perder, volveremos a estar determinados en definitiva, pero por quien nos hackee, sea mediante un método farmacológico sin pedirte permiso, o sea mediante la ingeniería genética, ¿no? O la implantación de nanorobótica, o la neuromodulación de grafeno. Y aprovecho para decir esto, es noticia vieja. The Guardian en Inglaterra en 2018, pre-emergencia sanitaria, hablaba de la neuromodulación remota a través de grafeno y eventualmente pulsos electromagnéticos, o sea, puede ser optogénesis, puede ser con láser, etcétera. Está bien, yo lo consultaba con mi señora que es psicóloga y me decía, mirá, tal vez para cuando hay una disrupción sináptica, neural, o neurológica, digamos, que puede producir determinada patología, ¿no? Psiquiátrica, esto podría, si hay una neuromodulación que artificialmente haga esa regulación que el propio sistema neurológico no está haciendo, bueno, podría ayudar para aliviar los síntomas y eventualmente hasta curar algún tipo de patología psiquiátrica. Claro, pero también se puede utilizar, si alguien parte de la premisa de que vos no tenés libertad, precisamente la sinapsis neuronal es el asiento orgánico de la libertad, del libre albedrío. Pero bueno, para Harari no existe la libertad, en definitiva, como libre disposición, libre voluntad. Entonces se te puede, desde afuera, se te introduce grafeno y se aplican estas tecnologías para neuromodularte. Y nadie te va a pedir permiso, porque están convencidos de que en el fondo no lo necesitan porque nadie es libre. Entonces no se está violando la libertad de nadie. Esta idea de que en el fondo nadie es libre, porque todos estamos como dominados mecánicamente por nuestros instintos, que tienen un automatismo, nuestros bajos instintos, ya está en Hobbes. O sea, por eso te digo que acá siempre a mis alumnos les digo, las ideas tienen hijas y nietas y bisnietas. La bisabuela no es igual a la bisnieta, pero no existiría la bisnieta si no hubiera estado la bisabuela, y algo de la bisabuela está en la bisnieta. Cierro este breve listado, muy breve con esto, ¿no? Y perdón por la digresión recién, pero bueno. Otro autor que hay que citar es Marvin Lee Minsky, que es el ya fallecido estadounidense, ¿sí? Que es uno de los padres de la inteligencia artificial y que justamente ya en los 60 empezó a hablar de inteligencia artificial y la relación con el cerebro humano y con lo humano en general. Robert Ettinger, padre de la criónica, precisamente hablábamos de antes de Sfandiari, que está crionizado, o criogenizado, es el padre de la criónica, contribuyó también al concepto de transhumanidad en su libro Man into Superman, o sea, del hombre al superhombre de 1972. Y actuales, yo citaría mínimo 4, muy brevemente. Max Moore, conocido, nacido en inglés, nacido en 1964, es filósofo, futurólogo, tiene una cierta influencia nietzscheana, siempre acá está también la idea del superhombre, del Übermensch, pero obviamente en un sentido muy, muy materialista. Fundador del Extropy Institute, y se ha dedicado a la prospectiva del impacto de la tecnología en las ciencias, en la vida social. Que, perdón, está citado en nuestro libro, pero para no abundar en citas, eso ya lo tenés en el año 52, el impacto de la ciencia en las sociedades, en Russell. Ya que hablábamos de toda la nueva oligarquía que inauguró Isabel I, bueno, los Russell, bueno, concretamente en Bertrand Russell, ¿no? El vizconde de Russell, o sea, ese es un autor fundamental también para toda esta gente. Y citaría a Stefan Lorenz Sorgner, que es un alemán, también filósofo metahumanista, nacido en el 73, y otro hombre nacido en el 73 que trabaja en Oxford, pero en realidad de sueco, que es muy conocido, Nick Bostrom. Pero por último, en esta
brevísima y apretada reseña, citaría también el editor de ciencia de la revista Reason, que es Ronald Bailey. También es conocido en Estados Unidos. Es el editor de la columna de ciencias en la revista Reason, Razón en inglés. Yo citaría estos de los muchísimos que se pueden citar, ¿no? Hay otro autor interesante que es el que acuñó Olivier Rey, es un autor interesante, pero él tiene una mirada relativamente crítica. Olivier Rey, que el apellido es español, pero yo tengo entendido que él es francés, habla de la ilustración oscura. Es un concepto interesante, también lo recomiendo, el concepto de ilustración oscura, pero es un autor que, si no pertenece a esta línea, como mínimo es un autor que aborda estos temas y está, digamos, merodeando esta corriente, aunque con una mirada aparentemente parcialmente crítica, querido amigo. Yo creo que es un más que interesante recorrido. Yo hay varios autores de los que has citado a los que no conocía. Por añadir alguno, se me ocurre en filosofía David Hume, por ejemplo. Creo que David Hume es otro importante pensador en este sentido de considerar la naturaleza como algo imperfecto y mejorable. Pero sobre todo añadiría a Nikola Tesla. ¿Por qué? Porque Nikola Tesla es el gran mesías de la electricidad. Y se produce un cambio terrible, sobre todo en el siglo XIX, que es el culto a la electricidad. Un culto que además está muy relacionado con la vertiente, con ciertas iniciaciones contrainiciáticas, ¿no? Ciertas organizaciones contrainiciáticas como la teosofía, como el espiritismo, en el que ya estuvieron involucrados muchos autores ingleses de la época. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle tenía un interés por el tema del espiritismo. Entonces se da en la Inglaterra del siglo XIX esa confluencia y Nikola Tesla posteriormente es una figura que muchos toman casi como un mago o con atribuciones propias de un gran sacerdote de otro tipo de cultos, porque él de alguna forma conecta estos dos mundos mejor que nadie, ¿no? Él retoma esa tradición un poquito anterior a él y la conecta, ya no solo por los numerosos avances que efectivamente dejó en el mundo, sino por la propia mitología propia que dejó a su camino. Y es curioso porque mucha gente desconoce que la mayor herencia de Nikola Tesla es en el mundo militar, ¿no? Y aquí vuelvo a reafirmar lo que decía antes, la importancia del mundo militar y de la guerra en los avances tecnológicos. Porque, por ejemplo, Internet, que nace en 1969 con un proyecto militar que se inicia en California, que es otra de las zonas calientes de estas cuestiones, con ARPANET, es también un proyecto militar, ¿no? Y es otro dato bastante interesante. Y precisamente ahí en California es donde donde están, bueno, aparte de Silicon Valley, buena parte de los gurús transhumanos de hace 50 años y todavía a día de hoy, ¿no? Por poner algunos ejemplos que creo que son relevantes, bueno, el propio Klaus Schwab, en ese sentido, y aquí hago un paréntesis, es otro personaje que también, como Tesla, quiere mezclar una especie de espiritualidad alternativa con esta investigación tecnológica de la cuarta revolución industrial, diciendo Klaus Schwab que lo que a día de hoy tenemos en la pantalla del teléfono dentro de poco lo tendremos implantado en el cerebro, pero aparte de Norbert Wiener, al que he citado antes, y de Marvin Minsky, al que te acabas de referir ahora, que fueron ambos profesores en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también habría que hablar de Hans Moravec. Hans Moravec es otro fanático en este sentido que junto con Nick Bostrom es de los que más ha trabajado el intento por crear una historia del pensamiento transhumanista, ¿no? Y ya al último término hay un autor llamado Eric Davis que en la misma línea de Tesla, de Harari y de otros ha tratado de hacer una suma entre las corrientes espirituales y la investigación transhumanista, ¿no? Hay también otro tipo de organizaciones sobre las que hay que poner el foco, como puede ser Humanity Plus, que también es una organización transhumanista bastante influyente. Y en 1998 se hizo una declaración transhumanista, fundamentando los que son sus valores principales, y recomiendo su lectura porque la verdad, tanto el artículo que he citado de Nick Bostrom de la historia del pensamiento transhumanista, donde él se va a Descartes y se va a Pico de la Mirándula y demás en busca de referentes, como en esta declaración transhumanista, se ve muy bien cuáles son sus principios, pero se ve muy bien, y de ahí la cita a Pico de la Mirándola, el intento que ellos tienen por crear una nueva religión. En buena medida el transhumanismo está en un proyecto de crear una nueva religión, ¿no? Y en ese sentido,
hablando de Ray Kurzweil, que es uno de los grandes últimos exponentes, es el creador del término singularidad o el que más ha trabajado en pos del término singularidad, que para Kurzweil es el momento en el que por fin las máquinas, por fin, irónico por supuesto, las máquinas podrán superar el test de Turing y por lo tanto llegar a una indiferenciación del humano. No podría haber existido estas ideas de Ray Kurzweil sin Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un jesuita que plantea la idea de punto omega y que habla de un Cristo cósmico que se encuentra no tanto en el pasado como en el futuro. Y es interesante porque de alguna forma Kurzweil lo que hace es secularizar las ideas de Teilhard de Chardin y las lleva hacia un nuevo tipo de tecnologías, ¿no? Luego, por supuesto, están Harari y otros tantos autores que de alguna forma de lo que nos hablan es de cómo gracias a la nanotecnología de alguna forma se podrá reconstruir la materia del mundo, que la nanotecnología podrá entrar dentro de todo lo que es la materia del mundo y transformarla en una materia mejorada, y de ahí es desde donde la versión antropológica se acaba convirtiendo en una versión, en una auténtica cosmovisión, ¿no? También se puede hablar de la Alcor Life Extension Foundation de Max More, que también es otra organización en este mismo sentido, ¿no? Y podríamos seguir y seguir hablando de Jeffrey Sachs, por ejemplo, que es otro autor también sumamente influyente y que habla en este sentido. Pero bueno, yo para terminar sencillamente con estos autores lo que quería era poner de manifiesto hasta qué punto este materialismo moderno no renuncia a tener ciertas ideas pseudo-espirituales, ¿no? Y han bebido siempre de organizaciones contrainiciáticas, como ya lo hacía por viajar al pasado el grupo de Bloomsbury, ¿no? También tenían una serie de ideas místicas totalmente tergiversadas, sincréticas, pero que ellos enraizan sin ningún tipo de problema con los últimos avances tecnológicos de su época, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso porque también a la gente que nos está viendo, que le interesa seguramente la cuestión espiritual, muchas veces se les engaña y se les capta precisamente por ese interés espiritual, porque te venden algún tipo de punto omega, de Cristo cósmico, pero que obviamente desde cualquier visión ortodoxa o desde cualquier visión que conozca los fundamentos de todas las grandes tradiciones religiosas, de la tradición en definitiva, pues solo le pueden sonar a engaño. Y por eso también es importante reivindicar la tradición como un conocimiento profundo de las tradiciones espirituales que permite muy bien resistirse a este tipo de sincretismos que toman elementos científicos, elementos espirituales y tratan de refundirlos creando versiones verdaderamente monstruosas y luciferinas del conocimiento esotérico, ¿no? Así que, Pablo, no sé si quieres hacer algún tipo de reflexión final o de recomendación por si alguien quiere ir a la diplomatura de la que hablabas al principio, ya para cerrar el programa. Bueno, te digo que es apasionante. Mira, aparte, ibas hablando y también ibas notando otras cosas. Yo creo que, bueno, pero muy brevemente, respecto de Teilhard de Chardin, es uno de los autores abordados en este libro, La rebelión de la nada. Perdón, soy muy malo para enfocar. La rebelión de la nada, de Enrique Díaz Araujo, autor argentino, fallecido ya, pero es un autor relativamente contemporáneo, o sea, de nuestra época, quiero decir. Habla de tantos autores, de Paulo Freire, y habla de Teilhard de Chardin, le dedica todo un capítulo abultado, justamente haciendo la crítica de toda esa idea del Cristo cósmico, que en el fondo es una idea desde el punto de vista cristiano, herética, pero además, como bien decís vos, va en contra de esa tradición espiritual primordial, y si se quiere, en términos esotéricos, en caso de presentarse como algo iniciático, en rigor de verdad es contrainiciático. Eso desde ya. Yo creo que ahí sobrevuela un poco en todo esto de lo contrainiciático. A ver, por un lado, porque es un tema muy particular. Fíjate que volvemos a la anglósfera, por así decir, ¿no? No es casual que el ocultismo y después, a través de muchas variantes o presentándose bajo diversas formas, pero en definitiva el espiritismo ya en el siglo XIX, el ocultismo a partir de, yo hablaba de John Dee, Isabel I, siglo XVI, o sea, crezcan a la par del materialismo científico y del cientificismo utopista. O sea, de la utopía cientificista, el materialismo científico como ideología mezclada con ciencia, pero también esa falsa espiritualidad, esa antirreligión, porque no es una a-religión, es una antirreligión desde el punto de vista esotérico. Si se presenta como iniciación es contrainiciático,
Es antirreligión porque no religa al hombre ni consigo mismo, con su esencia, ni con su propia perfección, ni con la divinidad y la trascendencia, ni el absoluto. Correcto, es antirreligión. Y no es casual que justamente de la mano del materialismo más craso venga toda esta falsa espiritualidad, estén juntas. Y yo comparto contigo plenamente lo que creo que dejaste claramente insinuado, creo haberte interpretado bien. No se trata simplemente de una maniobra psicopolítica de dominación. También es eso, como técnica de dominación, en el sentido de ejercer un control sobre sociedades enteras, masificadas, y un control, en definitiva, a través de la manipulación de ideas, creencias, sentimientos, vivencias, etc. No se trata solamente de ingeniería social, es ingeniería antropológica y va más allá incluso del afán de dominación, aunque desde luego queda capturado por ese afán de dominación que jovesianamente queda, leviatánicamente queda desbocado. Mira, como último, hay mucho más para decir, pero para que se grafique bien, sobre todo para aquel espectador que está menos avisado o menos interiorizado, empapado del tema, el transhumanismo en definitiva cuando pergenia e imagina, por un lado piensa en un cyborg, en un hombre con cuerpo mejorado, que sería solo cuerpo, en todo caso sus facultades intelectivas serían solo cerebrales, y lo piensa como alguien genéticamente modificado o alguien mejorado a través de una robótica, sea nano o no. También está la otra parte que insinuaste vos, Guillermo, y que son aquellos que piensan en una conciencia digamos, metida en un procesador, es decir, en un ordenador o en un pendrive. Es decir, una conciencia reductible a pulsos electromagnéticos y finalmente expresable en ceros y unos. Desde ya que acá, a ver, hay errores conceptuales garrafales. Son como dos maneras de ver el futuro. Una, digamos, el hombre reducido a información, y concretamente su conciencia, y el otro, un hombre con un cuerpo mejorado, visiblemente mejorado, supuestamente. Bueno, aquí hay errores garrafales. Me detengo en este. La conciencia no es reductible a la información, más allá de la factibilidad o no, o de, digamos, aquello que hace a mi esencia y mi conciencia no son reductibles a información. En todo caso, la información que recibo y que produzco es como la nafta respecto del cilindro. Es el insumo o el gas que sale por el caño de escape. O sea, es el insumo y el producto del motor, pero no son confundibles con las piezas del motor. Perdón que la alegoría sea mecánica, no estoy haciendo, digamos, profesión de culto mecanicista, pero para graficarlo, es un error garrafal que el propio Harari advierte en uno de sus libros, el de las lecciones para el siglo XXI, creo que son, 21 lecciones para el siglo XXI, si no mal recuerdo el título, no lo tengo aquí a mano, lo tengo en otro lado, pero advierte de que ahí hay una fragilidad conceptual. Dice, bueno, hay que ver, porque en definitiva ¿sabes qué pasa? Lo que a mí me define, incluso yendo más allá de mi conciencia, lo que a mí me define como lo que soy, en el fondo es esa chispa divina. En términos platónicos es la idea de mí, que llevada a terminología religiosa es la idea en la mente de Dios acerca de mí. Ahí reside mi esencia. Y volvemos a algo que se va por la alcantarilla porque el rechazo de lo absoluto, el rechazo de la divinidad, el rechazo de lo que me es dado, el rechazo de mi creador y de lo que hay de él en mí, termina en el rechazo de mi propia esencia. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo soy, hasta incluso mi conciencia descubre lo que yo soy. Y lo que yo soy está en la conciencia divina. Y yo me descubro cuando mi conciencia individual entra en conexión, por así decir, y disculpen la metáfora más materialista, pero es metáfora, entra en sintonía con la conciencia divina. A ver, salgo de la caverna y me asomo al mundo de las ideas e incluso descubro en el mundo de las ideas la idea de mí, que es la idea de Dios. Aquí hay un cuento de Jorge Luis Borges que decía que somos un sueño de Dios. Y en eso reside nuestra propia esencia. Y nuestra conciencia, que forma parte de nuestra naturaleza, descubre eso y toma conciencia, trae a la conciencia eso, de la conciencia divina a la conciencia humana. Rechazada la conciencia divina, porque está rechazado el absoluto, rechazo mi propia esencia. Por eso me puedo construir en el aire, supuestamente. Y aquí aparece el utópico y por momentos lo delirante. Y por momentos, ni siquiera transformo, creo de la nada. Me creo y recreo. Por eso tampoco hay identidad de mí a través del tiempo, de conservarme igual a mí en lo esencial. Cierro con eso, simplemente hay muchísima más tela para cortar. Una última también, para no ser tan filosófico y más práctico, una última aclaración respecto de la inteligencia artificial, ya que está tan en boga ahora. Me había reservado varios libros para exhibir, pero bueno,
Un alumno mío hizo la siguiente prueba con la inteligencia artificial. Le dio a leer un libro siempre recomendable, El cerebro del mundo, de Adrián Salucci. Es un libro sobre, digamos, las estructuras políticas, la estructura del poder global. Esta es la última edición, 2010, ahora está trabajando en una nueva. Es un libro realmente digamos, en lengua hispana, digamos, dentro del mundo hispanoparlante, de lo mejor que por lo menos yo he leído. Se lo dio a leer a la inteligencia artificial. Un conocido mío, un joven que fue alumno mío, se tomó el trabajo de, digamos, tomar el libro en una versión digital y se lo dio a leer a una inteligencia artificial. Dato muy curioso, este libro que describe muy bien, pero es crítico, la inteligencia reseñó muy bien un libro, pero le hizo extraer al autor las conclusiones contrarias. Dice que el libro termina concluyendo en lo contrario que quienes hemos leído el libro sabemos que el autor concluye. Entonces, ojo con esto porque evidentemente o hay error o hay trampa. Y ahora no tenemos tiempo, pero en otro momento te puedo contar la experiencia de otro conocido mío, un hombre que quiero mucho, aprovecho para saludarlo también, que es Roberto Vitali, de aquí de la ciudad de Rosario, que se tomó el trabajo también de dialogar con los sistemas de inteligencia artificial, con los programas de inteligencia artificial y descubre errores e incluso logró, según me comentó, que le diga, sí, es verdad, no era buena la respuesta anterior. Cuando él acorrala al programa diciéndole lo que me dijiste no es cierto, hablando, por ejemplo, de revisionismo histórico, ciertos temas, dice, sí, me equivoqué. Y en un momento dado, como que digo, porque no deja de ser virtual, se fastidia y corta el diálogo con la inteligencia artificial. O sea que tengamos mucho cuidado con esto porque, o sea, sobre todo los que son docentes, los que somos docentes, cuando vengan y digan, no, la inteligencia artificial me dijo, mire, usted no anule ni los libros, ni su capacidad de análisis crítico, ni pretenda anular la mía. Porque si no, vamos a entrar en esos procesos de automatismo de pensamiento sin necesidad de que nos pongan un chip. Simplemente porque nos vamos a tener a lo que dice una supuesta inteligencia o una así llamada inteligencia artificial. Para cerrar, querido amigo, mira, solamente estos proyectos que tienen fondo luciferino, en definitiva, y que son destructivos, pueden prosperar en el contexto de hombres o de sociedades muy degradadas. Está en nosotros sacar lo mejor de nosotros mismos, acceder como se accede por la vía de la tradición, de la auténtica espiritualidad y los caminos de virtud y forjando los auténticos lazos comunitarios, acceder a nuestra propia plenitud, acercarnos a ella y ahí tendremos el sistema inmune, permítaseme la metáfora también o la alegoría también biologicista, biológica, no biologicista, biológica, no biologicista, vamos a tener el sistema inmune preparado para resistir esos embates. Y en todo caso, la tecnología usarla como hay que usarla, como un instrumento, pero no algo que nos anule o que pretenda reemplazarnos, ¿entiende? Entonces, depende de todos nosotros de evitar, digamos, de evitar ser víctimas de todo esto, y para eso requiere de todo un trabajo de nuestra parte, individual y comunitario, insisto, de auténtica espiritualidad, de cultivo del intelecto y del análisis crítico y del desarrollo de opiniones propias y de, como lo tenían muy claro los griegos, en ese libro Autopsia de la Democracia está en el capítulo 1 y el capítulo 2, el cultivar las virtudes, entre las cuales, por supuesto, está la sabiduría. Me parece que es un buen cierre para este diálogo que espero que tengamos que continuemos en otro momento. Pablo, ha sido un gusto tenerte con nosotros una vez más y también es un gusto, como siempre, que saludar a los espectadores que han llegado hasta este punto del programa. Para quien quiera más información, ahí tienen la diplomatura de la que hablamos al principio, donde se van a tratar estos y otros temas. Tienen los libros de Pablo Davoli y también la numerosa bibliografía que él mismo cita y que aquí también ha querido traer para este programa. Así que, Pablo, muchísimas gracias por esta gran lección que nos has dado. También están los programas de La Brújula. Ya saben, todos venimos de alguna forma de La Brújula, así que me remito directamente a los numerosísimos programas que ya tienen grabados tratando muchos de estos temas de manera muy concreta, muy concreta en estos programas. Así que está muy bien como complemento para quien quiera explorar las pequeñas píldoras que Pablo, por cuestiones de tiempo, ha tenido que diseminar muy brevemente en nuestro programa. Así que, sin más, volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.